Inmortales, ni un paso atrás. Decíamos 26 de agosto, viernes, hoy Inmortales ni un paso atrás. Columna debut de nuestra querida compañera, la doctora Mariana Corrales, que ya la tenemos aquí en vivo, compartiendo la mesa de trabajo. Va a estar con nosotros todos los viernes, hablando en estos tiempos de peronismo. Peronismo es algo que realmente hace falta que podamos llevarle a nuestros vecinos y vecinas, porque están sucediendo cosas, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Bueno, a vos, a la querida audiencia de esta radio cooperativa, al compañero que te acompaña, Jorgito Gómez. Jorge, detrás de todos esos aparatos tecnológicos que hacen que salga en calidad esta hermosa emisora. Así que bueno, agradecerte y bueno, aceptado el desafío. Por supuesto. De aquel viernes. De aquel viernes. Estamos por Facebook Live en vivo, llevando adelante esta columna. Y hablaba yo del plenario, Mariana, vos venís de participar de allí. Ponemos un contexto un poco al vecino o vecina que está escuchando, cómo surgió esto y en qué estado se encuentra en este momento el Consejo del Partido. Y precisamente desde el comunicado de ayer, que el Consejo del Partido Local también emitió un documento que estamos todos en estado de alerta y movilización. Es así como cuando uno está así, en un ratito que termino acá me pueden volver a llamar. Tranquilamente. Y para un peronista y un militante sabes que es un poco la forma de actuar que hemos tenido toda la vida para defender lo que consideramos justo o nuestros derechos, ¿no? En este caso, la invitación o la convocatoria desde el Partido Justicialista Nacional, el provincial y el local, fue bueno ese rechazo, ¿no?, con vehemencia de las maniobras que se perpetraron por sectores concentrados del poder fáctico en contra de nuestra compañera afiliada al peronismo y compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y todo lo que mediáticamente ya se puede ver. Bueno, ese ataque que padece nuestra compañera es no más que un intento de amedrentamiento al accionar nuestro. Claro. Yo siempre digo, en la historia, si repasás la historia del peronismo, siempre al peronismo hay otras fuerzas políticas que también vivieron otras situaciones, que desde ya las rechazamos, porque en un país donde se abraza el derecho y se abraza la democracia, lo que mejor se puede hacer es vivir libres y con justicia, uno de las tres patas de ese poder y sistema republicano. Pero bueno, justamente en la historia de nuestro peronismo, que justamente me pediste hablar un poco, hay que recordar que muchas fechas y mucha sangre corrió en un partido que lleva más de 70 años y que sigue vigente y que se renueva y que podemos, como siempre digo, tener aciertos, tener errores, pero bueno, hay una doctrina que la dejó el general Juan Domingo Perón, que la abrazó su compañera en primera instancia, la querida Evita, tan importante a la palabra justicia social, y que de ahí siguen en pie muchas de las obras de ellos. Así que hoy hablar de peronismo también es repasar la historia que se transforma también en este presente. Ahí y el plenario, dicho sea de paso, fue al aire libre, en la puerta de nuestra sede, que queda en la calle Avenida San Martín y Urquiza, donde participó el compañero diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, el compañero Julio Pereira, el vicepresidente del partido y compañero intendente municipal, el doctor Andrés Watson, nuestra querida compañera Beatriz Domingorena, y bueno, tantos compañeros, entre ellos el uso de la palabra lo tuvo también Betty Domingorena y la compañera Romero, que es vicepresidenta en el HCD, y bueno, compartir esas reflexiones que nos dejaron. Estar en alerta y movilización, vas a ver que va a estar abierto el Consejo del Partido con diferentes actividades, y la convocatoria, lo que podés ver a través de las redes sociales o de la televisión, es esa imagen repetida de vecinos, acá también lo hubo, vecinos que se acercaron a decir acá estoy presente para acompañar esto que me parece injusto. La piel de gallina, porque en muchos casos también es espontáneo, ni siquiera es convocado por nadie, ¿no? Hay lugares donde salió la gente por sí sola a respaldar a la vicepresidenta. Me parece que habla
de lo que dejó marcado, ¿no? Cristina y Y Néstor. fíjate el momento de su palabra, que hace unos días ella tuvo oportunidad de poder hablar, paró el país. Se paró Y no ha habido cadena nacional, ni la pidió, ni mucho menos, ¿no? Claro, No corresponde. Pero tenía la oportunidad de hablarle a quien toda la vida se dirigió, que era su pueblo. En este caso, dejar en claro sus fundamentos, sus razones. Su defensa. Y también esos mensajes que Cristina da con tanta claridad de este poder, este llamado poder, Poder real. real ahí, que viene azotando, y no de ahora. No, claro. No de ahora. Fíjate que para arrancar ya y Hablábamos adentrarnos eso, sí, hoy, hablábamos eso me fuera del decías micrófono. que podemos hablar de peronismo. Y bueno, hablando de peronismo, tenemos que agarrar una etapa más lejos, la de 1862 a 1943, que fue toda un ciclo que legó el peronismo, pero que tenía que ver con un poder concentrado aquí también, ¿no? En las tierras, en la producción. En las tierras, en la producción. Y es en ese 1945 que se da esa bisagra en la historia de nuestra República Argentina, y que la escribió el general, no solo, la escribió con ese pueblo que lo acompañó. Acordate que lo destituyen a Perón, y no solamente lo destituyen, sino que lo llevan preso a la isla Martín García. Y bueno, al destituirlo, la renovación de cargos pasó por esa vara oligárquica también, que solía nombrar mucho la compañera Evita, y sigue estando. Pero bueno, hoy recordaba y te lo decía, esa historia que a veces se ve en la televisión, ¿cuál es el verdadero peronismo? Claro. Y bueno, a los jóvenes ven personas que las suelen ver en la televisión o la ven a través de las redes sociales, que participan en la vida política a lo largo de diferentes años. Nosotros venimos con un peronismo con historia desde el 45, con este hecho principal del 17 de octubre, que se marca como un nacimiento, ¿no? Porque fíjate que el partido gana con el Partido Laborista, no con el Partido Peronista. Claro. Y después, 1955, una fecha tan dura, con el tema de la mal llamada Revolución Libertadora, que viene a traer sangre a muchos vecinos que quizá deambulaban por ahí esa ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, donde Perón se retira del poder. Y también esa historia se sigue escribiendo en marzo del 73, cuando Perón llega a nuestro país, y ya en plenas funciones se repite otra historia difícil en otro marzo, en el 76, y ya más dura, porque quizás alguien en sus cabezas pensó, bueno, lo más fácil para que no exista más este tipo de personas es que no existan, que desaparezcan, como lo había dicho en algún momento aquel genocida Videla, que dijo, no existen, desaparecidos, son entes. Y precisamente esa es la mentalidad de quien pergeña ciertas acciones. Así que bueno, algunas cuestiones que uno trae para traer esta palabra, de decir el peronismo, y si ese peronismo... que Cristina lo dijo bien claro, Mariana, no vienen por mí, vienen por el peronismo, ¿no? Por aquellos que adhieren a este movimiento nacional y popular, vienen por eso. Vienen por eso porque molesta, porque siempre el peronismo, que reflexione el que esté del otro lado también de la radio, no es que uno trata de ser seriamente dogmático para con un movimiento. Tenemos, errores y tenemos aciertos, pero creo que en la historia de la Argentina a veces andan ciertos TikTok o memes diciendo y el salario complementario, llámese el salario que se cobra en junio y lo hizo Perón, el aguinaldo, las vacaciones, lo que fue transformar y ver la necesidad de más escuelas, también las trajo Perón, y esas escuelas todavía uno que anda, no solamente aquí, en distintos lugares de la patria siguen en pie, escuelas hechas con una excelente calidad y que casas fueron... ¿no? Sí, la famosa gente dice la casa de Perón, lo construyó complejos habitacionales porque había una necesidad. Claro. Lo mismo que ocupándose de la sanidad, en este caso con un primer ministro
que fue él, ¿no? Juan Domingo Perón, quien creó el Ministerio de Salud, porque por ahí relacionó a alguien en una frase y lo dijo él, teníamos un ministerio para la ganadería, pero no teníamos para la salud. Claro. Y ahí lo puso a Carrillo. Un visionario Perón en ese sentido. Sí, alguien que venía desde abajo, porque él venía del pueblo, sí. Y se formó, se preparó, y por algo lo tenemos entre los líderes que tiene nuestro movimiento. Pero bueno, ese movimiento siempre sube avatares, te dije fechas claves, también sí. En el 2003 un compañero llega al gobierno con un 22%. Con un 22% y con un país que venía de un 2001 muy duro. Durísimo. Y también se puso al hombro salir adelante y sacar adelante al pueblo. Y creo que eso lo que el pueblo va a tomar en la balanza. Nosotros es una historia que no la tenemos que ir a buscar a los libros porque la vivimos. Y el coraje de enfrentarse a las corporaciones, ¿no? Sí, a todos, hasta el Fondo Monetario, sí, para decirle basta, con una América Latina que venía pasando por situaciones también con un abrazo de una América Latina unida, que en buena hora, ya que Europa también se unió en sus mercados y en su moneda. América Latina también tenía muchas razones, desde aquel abrazo de Simón Bolívar y San Martín, para decir sigamos unidos porque unidos vamos a poder salir adelante, que es un poco el mensaje que tenemos hoy. Sí. Hablando del presente, hablando del pasado, de la formación del peronismo, dos cosas puntuales por ahí que vos dijiste, volver un poco al 17 de octubre, cómo se genera, por qué se genera y cómo sale el pueblo a la calle. Y también en esta circunstancia que está atravesando la vicepresidenta, también qué podría suceder. Y acabas de mencionar sobre lo que enfrentar esas corporaciones y enfrentarlas sobre la situación que atraviesa nuestro país. También me gustaría que nos contara sobre eso. Primero, aquel 17 de octubre. Aquel 17 de octubre, por ahí en el relato, una vez me tocó hacerlo y lo vuelvo a repetir, pero con gusto. Fíjate que el peronismo no se nutre solamente de personas que estamos afiliadas. En este caso, nosotros a diferentes contiendas electorales hemos llegado con diferentes frentes. El último fue Todos. Y también en aquel tiempo, los distintos pareceres, porque hoy te hablaba de don Scalabrini Ortiz, de don Arturo Jaureche, que si bien ellos con Homero Mansi formaban Forja, que era la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, eso era Forja. Claro. Pero también él, que era una persona de nuestra Argentina, un filósofo, un historiador, escritor, ensayista, supo dejar en claro aquel 17 que era algo que le pasaba al pueblo, claro, a la masa. Ahí viene la importancia de los fenómenos cuando se dan en la Argentina, porque ya cuando lo que vos lo escuchás y lo ves, nosotros hemos visto estos días en la tele gente que espontáneamente fue, sin que tenga que ser o no militante o no, simplemente dijo, señores, yo estoy porque mi derecho, que en este caso por ahí era una ama de casa o un joven que conoció una computadora a través de un programa que el Estado argentino pudo dárselo de la mano de Néstor, de la mano de Cristina, dijo, yo voy a defender al que me dio los derechos a mí. En el saldo y en las cuentas hay muchas cosas para sacar adelante a la patria. Por eso hay que entender lo que nos está ocurriendo con esto que mencionabas recién, que son estos poderes concentrados que siguen manejando una concentración de la economía, una concentración de los recursos y que manejan los mercados y que nosotros vamos al almacén, a la panadería y tenemos que pagar precios exorbitantes cuando a ellos les interesa mucho más exportar, vender afuera y encontrar en la exportación la llegada para ellos de la moneda que hoy, bien lo menciona Cristina en su discurso anterior, esa bimoneda que hay, porque el dólar es lo que más les interesa. ¿Qué genera dólares? Poner los granos afuera. Claro, tal cual. Yo recuerdo de algunos libros que uno suele leer, en el momento en que el peronismo estaba ya en pie y le toca viajar a la compañera Evita
a Europa, Europa venía castigada por la posguerra. Había terminado esa Segunda Guerra Mundial y había hambre. Tal cual. Me recuerdo una audiencia del canciller italiano con Perón y le dijo tenía que ser urgente, sí, se la dio y le habló de la necesidad. Fue llamar, el general cuenta un libro por ahí, llamar y preguntar cuántos barcos con granos tengo, vayan todos para la zona de Europa. Y de ahí esa Europa que fue siempre agradecida, claro. Europa con España, Italia, con lo que le faltaba, la harina, sí. Lo que necesitaba para comer. Y nosotros siempre hemos sido, porque en su esencia, parte de ser peronista es ser solidario, ser humilde, ser leal. Muchas herramientas tiene el peronismo en la formación de un ser humano. Y lo ha demostrado con esa solidaridad en aquel entonces, claro. En ese viaje, en una posguerra, en un contexto mundial que dejaba a Argentina parado para poder ayudar al prójimo. Y también en la situación de hoy hay una situación adversa, porque el que tiene la posibilidad de concentrar la riqueza le interesa más venderle afuera, quien le reporta los dólares, que el mercado interno. Porque somos pocos, porque no le interesa, porque el poder adquisitivo cada vez se va diluyendo más. Pero a todo esto le metes una embestida contra una de las personas, primero mujer, no digo acá que se trate de una cuestión de género, porque el general Perón era un hombre y igual preparado y militar, y lo destituyeron y lo llevaron preso a Martín García. En el caso de aquel 1945, que lo llaman a Perón como diciéndole, trata de sacar a esta gente que no se va. Y que bueno, quería relatarte ese 17 con las palabras de don Raúl Scalabrini Ortiz, que decía, un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de La Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barraca. Brotaban de los pantanos de Gerli y de Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Frase tan emblemática que le quedó a don Scalabrini. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra, de la conmoción después de un terremoto, ¿no? Era el sustrato de la nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente en su primordialidad, sin reatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados en el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad y por una sola palabra: Perón. Eso fue... Que lo diga que Scalabrini Ortiz. Lo dijo don Scalabrini, lo escribió. Y bueno, una persona que nació el 14 de febrero de 1898 y falleció el 30 de mayo de 1959, y que, bueno, también le dio ese valor agregado a una fecha que fue el nacimiento, se puede decir, del peronismo, ¿no? Acompañando las personas a un hombre que le había dado derecho, que era coronel, que era una persona del ejército, pero que por eso digo, la masa salió a la calle, que es lo que puede y se ve y se palpita ahora, porque cuando hay situaciones que son injustas, uno no se queda de lado y siente esa necesidad de salir y de acompañar. Y en este caso, Cristina, como compañera, como mujer, te lo digo como cuando uno recién participé del plenario abierto, porque fue en la puerta del Consejo de Partido, y Julio nos recordaba aquella frase del compañero Néstor: cuiden a Cristina, tantas veces lo dijo, y ella también
siempre dejando en claro que no vienen solamente por ella, sino Claro, no. por todos y por todos los derechos que tenemos. Hace poco escuchaba y miraba las redes sociales quien fue anterior vicegobernadora diciendo que había que modificar las leyes laborales y precisamente deben molestar el aguinaldo, como deben molestar las vacaciones, como deben molestar las horas extras, como deben molestar tantas otras cuestiones, y que todavía en esos campos tan amplios donde se hablaba de esa ruralidad, y obviamente con un peón de campo o con una o dos personas o con semejantes máquinas, Claro. es solo viajar al interior de la provincia, y que bueno, en buena hora que llegaron las máquinas, porque antes lo hacía El peón. el peón o lo hacía las personas que están afectadas, pero con otras herramientas, con el buey, con el caballo. Ahora no. Por eso pero simplemente para redondear, ese peón de campo se vio identificado, por eso todos cruzaron ese riachuelo y llegaron a esperar hasta que no volvía, no se iban. Sí, yo... y ahí se consagra un poco el nacimiento del peronismo. Pero bueno, un peronismo que no nace ahí. Para cuando estudias la historia, claro, ves que desde ese pedacito que le tocó a Perón, la Secretaría de Trabajo y Previsión... todo lo que hizo desde allí. Desde ahí empezó a... Sin tanto poder, pero... Sí, mira, bueno, hace poco hubo cambios en el gabinete provincial, el secretario... el ministro de Trabajo, compañero Walter Correa, a quien conozco desde que fue delegado obrero, y lo menciono porque lo veía traer las afiliaciones cuando yo trabajaba en aquel tiempo en el sindicato en Giribones 789 Avellaneda. Mira. Bueno, precisamente ese trabajador es la persona que es la que más va a seguir siempre esperando, luchando por los derechos, claro, pero del otro lado también espera que los que eligió respeten su derecho, y derechos hay para todos, pero tratar de ir encauzando, hay muchas necesidades. No estás hablando solamente de alguien que tiene que ver con el peronismo, sino con alguien que también tiene que ver con la función, y que a veces no me alcanzan las horas del día porque hay muchas necesidades detrás, que como siempre digo, no es lo que se ve en la red, la máquina trabajando. Hay una máquina más pesada, que es el deterioro que dejó un gobierno el gobierno de Juntos, con Mauricio Macri y con la provincia en las condiciones en que quedó, y que después nos toca algo que fue una situación mundial, como lo fue la pandemia, y hubo que salir adelante, y bueno, y después vino la guerra. Y después llegó esa guerra, que vaya nuestra solidaridad al pueblo ucraniano, a la familia de tantos que también están aquí o los que han llegado, pero... que algún día esperemos que las naciones entren en el razonamiento de que la mejor forma que tenemos es el diálogo, poder dialogar. Mencionaste ahí, cuando Néstor asume, un poco lo que pasaba en nuestra región, ¿no? Nuestra región latinoamericana. Y ahora queda Lula en Brasil. Que está peleando. Se habla de Cristina 2023, pero bueno, es hacer futurología. Lo que digo es, Perón dejó una doctrina... Y me parece que Chávez hablaba mucho del peronismo, que hay muchos lugares donde todavía se pregunta qué fenómeno que es el peronismo, ¿no? Que para que repercuta de la forma que repercute. Sí, hay veces cuando el peronismo sufre ciertas divisiones, vaivenes o ruidos, algunos dicen, ¿qué será? ¿Que se estarán desarmando? Y otros dicen, hay un dicho que dice que no, que nos estamos reproduciendo. Decía, ¿no? Decía Perón eso. Pero creo que es un fenómeno que muchos quisieron combatir. Se respeta las ideas de todos. Yo creo que siempre reconozco, ¿no? Entre los primeros partidos movimentistas está el radicalismo. Claro. Que ojalá pueda conservar un partido, uno de los primeros, que con Irigoyen salió a la calle a escuchar a una masa que era el pueblo. Después continuó en una tarea mucho más profunda, acercándose a una Argentina más amplia, el general Perón, y atribuyéndole derechos, ¿no? De ahí el nacimiento de ese peronismo, con la consagración tope de ese 17 de octubre, que por algo es nuestra fecha emblemática. Recordaba Mariana también...
Hablaste del Frente de Todos, coaliciones y Perón también, vos me lo vas a decir mejor que yo, por supuesto, sos la que sabe de peronismo. Perón no era que se reunía solo de peronistas en el gabinete, ¿no? No, él se reunía siempre con todas las fuerzas a las que respetaba e invitaba, y ellos concurrían, porque siempre establecía esto, una mesa donde poder dialogar. Claro. No solamente uno puede aprender del que todos los días te dice que sos linda, rubia y de ojos verdes, ¿viste? Claro. No sirve eso. Claro. Vos tenés que sumar las opiniones encontradas y tener la posibilidad de poner esto, que es el oído, y creo que en eso Perón era una persona muy avanzada en llevar a sus mesas diferentes. Hasta cuando volvió en la tercera presidencia, hizo un encuentro en Casa Rosada llamando a todas las fuerzas políticas para dejarle el mensaje, con un Perón que ya venía más que a una tercera presidencia, a una reivindicación de lo que había sido lo que le ocurrió al peronismo, una proscripción. Claro. Palabra que vuelve a estar en danza en estos días, y que no puedo dejar de nombrarla, porque la mejor forma de decir, bueno, no participen, es proscribir. Y en este caso, fíjate que el decreto 4161 del año 55, que fue el que dictó la Revolución Libertadora, no se podía nombrar Juan Perón, Juan Domingo Perón, ni la marcha, ni los emblemas, ni Evita, ni los monumentos, todo se sacó. Se destruyó, ¿no? Te contaba la anécdota de nuestro paraje La Capilla, que también se llamaba 17 de octubre. Y bueno, esa es la forma cuando alguien llega al poder y trata de empezar a mostrar. Ahora, compañeros, cuando uno escucha que las historias parecen que otra vez, hoy me decía un compañero ya entrado en edad que estaba acompañando desde un barrio lejos acá en el Consejo de Partida, en el Consejo del Partido Justicialista Florencio Varela, yo esto ya también lo escuché y lo viví. Y bueno, compañero, es en este estado que estamos, en alerta y movilización. Precisamente porque las palabras que se escuchan son la misma. Proscribir, en este caso quieren proscribir a quien sea, el nombre es la compañera vicepresidenta, pero nosotros como peronismo, ¿cómo no vamos a saber de esas historias si compañeros que hoy ya no están, y que vaya nuestro reconocimiento por haber abrazado esa causa? Hay compañeros que no están porque orgánicamente y físicamente ya no nos acompañan, pero hay compañeros que no vieron nunca el volver a su casa porque los arrebataron, precisamente por ser peronistas. Tal cual. Y esa historia no queremos, ya se dijo un nunca más en la Argentina, y justamente cuando estos días hablamos de proscripciones, también para nosotros es una palabra que no la vamos a permitir, que defendemos a nuestra fuerza política en el peronismo y en la forma que ha tomado en la última campaña fue el Frente de Todos. Nadie puede augurar qué va a pasar en el 2023. Lo único que sabemos es que como fuerza y como pueblo tenemos que estar unidos. No porque lo diga la marcha, que todos unidos triunfaremos, sino que ellos también están desde sus guaridas, como diría la compañera Evita, viendo cómo pueden complicarle la vida al pueblo. Exactamente. Bueno, la etiqueta Todos con Cristina, más que nunca, ¿no? Desde Florencio Varela. Así es. Agradecerte, Mariana. Y saber que, bueno, sepa el afiliado y sepa el vecino que hay una agenda, después va a estar permanentemente abierto. Tal cual. Y distintas agrupaciones y fuerzas políticas que acompañan al peronismo de Florencio Varela van a estar en diferentes actividades, aquí como en el resto de la provincia y el país. Y cualquier vecino o vecina que quiera acercarse al Consejo puede asesorarse cómo sigue la cuestión, ¿no? Sí, se acerca y acompaña y deja un mensaje, porque la idea es esa. La única forma que podemos revertir esto es participando. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, felicitarte por el debut en la columna. Nos reencontramos el próximo viernes. Con las horas contadas. Exacto, pero bien. Un día muy especial porque el tema era especial. Hablar de peronismo y tomar las variables que tenemos es volver a hablar de dónde venimos, y venimos de ese día que también al general Perón lo destituyeron y lo llevaron preso. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes. Esto que fue Hoy Mortales, ni un paso atrás.